Bueno, retomamos la conexión con Carlos Pinto, autor de El Jardín de los Inocentes, y bueno, pedirles disculpas a quienes están atentos a la conversación, pero contratiempos pasan. Yo quería irme, Carlos, a los personajes en cuestión. En el fondo, la construcción de cada uno de ellos, y sobre todo de la pareja comillas protagónica en el fondo. Porque aquí estamos hablando de un estudiante de medicina junto con su pareja o ayudante en esta clínica abortiva. ¿Cómo fue crearle la psiquis? Bueno, estos personajes en su gesto de unidad existieron, ¿no? Son personajes que de alguna manera le dieron forma a la historia real. No obstante, al unirlo a la ficción debieron tener otras características, conservando evidentemente lo que a ellos los lleva a un mundo de cambios. Yo no sé si todos los que nos están acompañando han leído el libro, porque no quisiera dar señales que puedan ser un spoiler para evitar que sepan que el mayordomo fue el criminal, ¿no? No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Siempre el criminal. Ah, Siempre es el criminal. yo, pues claro. Pero mira, la construcción del personaje es realmente una tarea muy dura para los escritores y yo creo que finalmente logré que la mayoría de los personajes tuvieran una identidad propia que permitieran representar a cada uno de nosotros o en parte a cada uno de nosotros. Esa es una tarea tremendamente difícil y creo que la que más tiempo me ocupó. Pero tuve como móvil creativo el hecho de la existencia de estas dos personas, de este estudiante de medicina que se atreve a realizar abortos teniendo solo 6 semestres de medicina. Y si bien era un alumno aventajado, estaba lejos todavía de ser un profesional, pero instado por una situación bastante coyuntural, como de alguna manera lo explicamos nosotros, eh, porque el padre fallece y deja de darle la remesa que le permite a él pagar su universidad, entendiendo que él va a ser un gran médico, prefiere no avisarle a nadie que está con dificultades económicas y genera una suerte de extraño y diabólico emprendimiento, que es su casa de aborto. Y ahí comienza a anudarse una historia que es una madeja interminable, que se va tejiendo y que va atrapando a los lectores, según yo soy enemigo de darle condiciones al trabajo que uno hace. No tiene que defenderse ni tampoco alabarse, pero yo estoy solo repitiendo comentarios que la gente ha hecho al fragor del término de la lectura. Son términos que a mí me placen mucho, porque hablar de una novela que es atrapante está diciendo la leo y no me suelta. Hablar de una novela que dice que vaga por una montaña rusa de sensaciones y emociones, es muy deseable que así sea cuando uno está haciendo un trabajo que quiere que eso se produzca. Y finalmente decir que es una novela adictiva son 3 hechos fundamentales que a mí me han provocado un entusiasmo tremendo y energético para poder continuar, porque no ha habido ni una crítica en contra, ni siquiera de gente especializada, que yo respeto mucho, pero debo decir que uno tiene que bregar más allá de la crítica. La gente común y corriente que ha leído el libro ha terminado diciendo eso y es lo que a mí más contento me tiene. De verdad, entender que, perdón el término comparativo, la analogía, pero los disparos que uno ejerce, que lanza, llegan al lugar que uno quiso. Es muy extraño que cuando uno dispara a la cabeza y te llega a los pies, sea un acierto. Es un acierto cuando uno cumple en el blanco, ¿no? Y el libro para mí fue hecho bajo esa perspectiva y el público recibió eso. Entonces me eleva a una categoría de... Incluso temo decir que soy escritor. Yo soy un escritor en ciernes, pero
pero creo que con este libro avancé como 2 libros, ¿no? Yo esperaba que en el 5.º libro pudiera ya sentirme más holgado, y yo creo que en este ya perdí la vergüenza, y significa que a partir de aquí la construcción de otros libros va a tener la soltura que tienen los escritores ya consumados. Carlos, ya que hiciste esa mención, delante justo se había cortado cuando nos estabas contando, ya que lo volviste a decir, qué es lo que buscaba generar en el espectador. Bueno, mira, yo siento que las historias se tienen que contar de una manera atrapante, como yo decía, que es una suerte de invitación a un vuelo, entendiendo que el vuelo es la historia, donde no existe ninguna posibilidad de bajarse cuando éste está en altura. Entonces uno literalmente tiene que tener como misión coger al espectador desde su mentón, ¿no? Desde su quijada, y no soltarlo. Y eso significa, me vas a acompañar. Pero no a la fuerza, me vas a acompañar con mucho gusto y placer para que escuche lo que te voy a contar. Y cuando esta situación se da, yo creo que uno hace bingo, ¿no? Entonces, como tú me preguntabas, hay momentos en que esta novela me va llevando a mí, me va exigiendo a mí eh, eh, que la persiga, ¿no? Y eso es también fantástico, porque los personajes, cada día que uno se sienta a escribir, se van tomando de la mano y van siendo tan descriptivos que, arrasan con el lector. Los personajes, para mí, por sobre todo, y esto es una máxima que no quiero transar, son seres humanos. Yo hago seres humanos, no hago maquetas de seres humanos. Aquí no hay malos que tienen cara de malo, ni que tienen la cara con cicatrices para que yo lo reconozca en la calle. Aquí hay personas que, al igual que todos nosotros y todos los que nos están viendo, se ven bajo una circunstancia X donde la vida, mira, cambia. La vida es un constante fluir, y tenemos que estar sujetos como sobre un caballo chúcaro de no caernos, ¿no? Hasta que el caballo se dome. Entonces, yo siento que esa misión es la que yo trato de cumplir. Que estos seres humanos se transformen en personajes queribles, personajes entrañables, ojalá, y que al fragor de la historia se van desarmando, se van corroyendo, y nos dan una perspectiva distinta, porque ahí es donde nos damos cuenta que hemos querido y amado a un tipo que no nos identifica, y queremos percudirnos de él, y nos abrazamos a otro. Todo ese juego habla de lo que es la vida. Nosotros somos seres cambiantes. No nos gusta reconocer esa condición o esa actitud que tiene el ser humano, pero la vida siempre se está construyendo, siempre, nunca está construida, es un constante fluir. Y eso lo hace maravilloso, porque uno es libre finalmente, nunca termina de aprender y nunca termina de ser. Entonces yo tengo inmerso en cada definición de que el ser humano no es, sino que siempre está siendo. ¿Ah? No es, sino está siendo. El hacer y el estar siendo significa estar cambiando. Son personajes que, de acuerdo a lo que viven, son capaces de cambiar. Y lógico, cuando yo fui por primera vez a la cárcel, vi tantas cosas que nunca había visto, que a partir de ahí, ciertamente, yo fui otra persona. Y diría, después de tantos años, que fui mejor persona, todavía, digo. Eso porque fui capaz de comprender y cambiar. Y aún sigo siendo objeto de ese cambio. Así lo entiendo la vida, los personajes tienen eso. Y por eso que la gente se identifica. A mí me interesa que el lector
se sienta representado. Quiero volver a los personajes, Carlos, y yo creo que como, por lo menos como se vende, si lo ponemos en modo producto el libro, con este protagonista atractivo y manipulador, que vendría siendo Edison, pero yo no dejaría pasar a Emilia. Emilia es un diamante en bruto, que creció en la historia, que creció... El único gran spoiler que yo podría hacer en ese sentido, es que, para quien no ha leído el libro, es que es nuestra gran villana en el libro. Claro. Emilia es lo más parecido a nosotros. Es una persona que logra construir entre su mundo una suerte de pequeño imperio que cuando ve amenazado ese imperio, ella está dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Y bueno, lo que acontece, quienes no lo han leído podrán ver el desarrollo de esa propuesta donde llega un momento en que puede entender que el fin para ella justifica los medios, ¿no? Lo que menciona es como lo que dijiste al principio, antes que se cortara la comunicación, es como cualquiera de nosotros puede ser un potencial criminal, y ella no escapa de eso. Es la representante de esa suerte de axioma, Uh-huh. que finalmente es una suerte de diagnóstico psiquiátrico, ¿no? No es un invento mío, de que nosotros somos personas que somos tan bestias, pero estamos tan culturizados que hemos opacado esa bestialidad, y yo le pongo un bozal, ¿no? Y Emilia es la fiel representante de ese cambio, ¿no? De esa transformación en la cual si logramos captar y volver a leer el libro, como en estas películas que uno ve una cosa y después la vuelve a ver y ve otra, uno podría fijarse en ese personaje y se da cuenta de que muchas veces nosotros, si logramos tener algunos pesos de más, no quisiera que nadie nos los quitara. Y capaz que seamos motivados para hacer cosas indebidas en defensa de eso que nos costó, en defensa de nuestra casa que nos costó, del vehículo que alguien nos quiere robar. Creo que ese ejemplo es todavía mucho más cercano, cuando alguien nos hace un portonazo y si cargamos un arma probablemente la vamos a usar, y ahí nuestra vida tuvo ese cambio, sin darnos cuenta, por defender algo que a lo mejor creíamos que sí se podía defender de esa manera, hemos respondido usando la fuerza, usando un arma y pasando de un estado a otro. Y sin darnos cuenta, de pronto estamos inmersos entre cuatro paredes y barrotes, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa lectura a mí me interesa. Eso me interesa porque eso nos permite a nosotros, como seres humanos, adquirir un grado de responsabilidad en nuestros actos. Quizás ustedes no sepan, pero la mayoría de las personas que cometen delitos intentan ocultar todo bajo la alfombra, y cuando uno habla con ellos, lo primero que dicen es: yo me acuerdo hasta aquí nomás. De ahí para adelante, que es la parte más horrible, me borré, dicen. Y eso es una defensa que ellos hacen. Prefieren decir que me borré para no aceptar lo que ellos tristemente hicieron. Y yo lo que postulo es que tenemos que hacernos responsables, y cuanto antes mejor. Y cuando uno se hace responsable, entonces se da cuenta que conserva lo esencial de la vida, la libertad, por ejemplo. El amigo Álvaro Santi está viendo la transmisión y te manda muchos saludos y muchos cariños. Dale, venga. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Alvarito, lo mejor. Carlos, bueno, hay una pregunta que te están haciendo ahí en el chat también, pero quisiera preguntarte algo y de ahí tirarme con eso. Me gustaría saber, ya que hablamos de los personajes, ¿cómo es tu proceso de creación? Yo me lo imagino un poco cinematográfico, te imagino como armando el arco de los personajes, escribiéndolo aparte, y luego de ahí, de construir eso, llevarlo al libro.
¿cómo son tus procesos de escritura? Y de ahí también a la pregunta que hacen ahí en el chat, ¿cuánto tiempo te demoraste en escribir este libro? Mira, lo de la demora, si yo compactara los días que realmente trabajo, probablemente me habría demorado 7 u 8 meses. Pero yo soy un escritor voluntarioso que me salgo de mi otra labor para poder escribir, que me encanta, sin duda que me encanta, y que será una de las materias que no voy a abandonar. Estar, como dices tú, en esta posición hace entender que mi escritura sea larga, porque hay días en que debo prestarle atención a otras labores. Pero cuando acontece, y a mí la pandemia me facilitó mucho las acciones, porque le dediqué todo el tiempo y lo terminé en pandemia. Le dediqué todo el tiempo y todo floreció muy bien, ¿no? Ahora, la construcción de la historia, evidentemente, para mí, tienen que tener un arco dramático, como bien tú lo dices. Y el arte dramático es también la esencia del cine, por ejemplo. El guión tradicional tiene una propuesta muy clara cómo cautivar tempranamente. Cuanto más tempranamente se cautiva al espectador, pues entonces tenemos a ese espectador interesado en lo que viene. Entonces yo estoy siempre pensando en que esta evolución que uno va haciendo durante cada capítulo tiene que ser muy medida, porque no puede haber una explosión más grande que la que se produce en el punto climático de la historia, que es cuando los objetivos de los personajes se cumplen o se frustran, ¿no? Que es el instante donde las historias comienzan a despedirse, porque lo que yo buscaba con ahínco pude no conseguirlo y es tremendamente importante, y si lo consigo también es importante. La frustración o el cumplimiento de esos objetivos hacen el punto más alto de la historia. Y yo trato de ser muy respetuoso con eso, porque es lo que me ha acompañado en mi trabajo audiovisual. Digamos que soy conocedor de la dramaturgia y puedo diseccionar con relativa facilidad cada espacio de lo que es la propuesta, el nudo dramático, los momentos del desarrollo, en fin, cómo tienen que tratarse para que uno no se pise la cola, como se dice habitualmente, que puede ser un hecho tan impactante que después solo sea caída libre, ¿no? Y eso no es fácil, sin duda. Y eso no es fácil, sobre todo cuando uno construye historias que tienen un asiento en la realidad, porque por muy impactante que sea, no están conformadas como un arco dramático, lamentablemente. Puede que haya más de alguna que sí lo tenga, pero no es la mayoría. Entonces uno tiene que intervenir. Cuando yo intervengo en ese proceso, porque cuando uno habla de cautivar, lo que estoy haciendo es entretener. Entretener es el sinónimo de cautivar. Y el espectador tiene que ser cautivado. Tiene que ser tomado, decía yo, de la quijada y acompañarnos en este vuelo. Y si nos acompaña, las hojas del libro son livianas, pasan. Cuando la hoja del libro es muy pesada y tiene que empujarla, la dejamos para mañana y probablemente por varias semanas, ¿no? Pero cuando es liviana, esto fluye. No quiero dejar de leer, no quiero que esto se me quede inconcluso. Y a lo menos voy a terminar un capítulo, pero continúo rápido. Entonces, sentir que la gente dice me lo leí en 2 días, estamos hablando de 500 páginas casi. Ni yo lo leí en ese tiempo, Entonces, y me escriben y me dicen, lo terminé, en fin, y me empiezan a contar las sensaciones que tuvieron. Dale, Benja. Quería preguntarte también, que aquí te hacen una pregunta, Álvaro, de hecho, que te pregunta, ya que estábamos como también en el tema cinematográfico,
que por qué El silencio de los malditos fue censurada en la televisión, cuáles fueron los argumentos, y de ahí preguntarte también si crees que, ya lo habíamos mencionado antes, que este libro también está hecho como que funcionaría perfectamente como una serie. ¿Crees tú que podría llegar a televisión abierta o sería algo más, no sé, yo me lo imagino más en una plataforma streaming que en la televisión abierta, en verdad? Aprovechemos que Netflix nos está viendo. Es que puede dejar un comentario en la caja. Bueno, mira, yo sin pensarlo fui creador de una serie como Irreversible que hoy día está en Amazon. Y lo digo sin pensarlo porque fue una apuesta un poquito más masiva, pero más débil en cuanto a trabajo, ¿no? Y si eso funcionó así, uno puede pretender que programas como los que yo hago pueden, ¿por qué no?, tener eco a nivel internacional, donde la gente ya de alguna manera va conociéndote un poco. Que unido a la literatura, ciertamente me ha permitido deambular más rápido en este aspecto. La pregunta que tú me hacías, ¿cuál era, Benjamín, exactamente? Era... Te preguntaban en el chat si por qué te habían censurado con El silencio de los malditos. Mira, yo diría, para ser bien honesto, nunca fui censurado propiamente tal. Censurado habría sido, para responderte en forma directa, con El silencio de los malditos, habría sido que yo lo hubiese terminado el caso, ¿no? Y lo dejaba en manos de los directivos del canal para que ellos vieran qué hacer. Si ellos no lo dan, es censura. Si lo dan, no es censura. Bueno, el caso fue abortado antes que se comenzara a grabar. Y eso no es censura, directamente. Eso es impedimento de que un trabajo se haga ex profeso. Pero también soy empleado de un canal y frente a esa posibilidad uno acata, pero tampoco puede denunciar porque no fue una censura, fue un impedimento de, habiendo tenido el caso elegido con la entrevista hecha, llegar a su realización. Que en el fondo fue, ¿por qué no lo postergamos? No es el momento, no está el horno para bollos. Te voy a responder de esa forma. Bueno, y esa historia me quedó, como también esta, y como también la que estoy hoy día ya abocado en mi próximo libro. Son historias que muchas veces son inviables para la televisión. Hay muchas historias inviables. Es más, creo que hechas en televisión pueden ser hasta morbosas. Pero cuando están escritas, dependiendo de la capacidad de escribir, pueden ser hasta un poema. ¿Por qué no? Y ahí cada uno echa a volar la imaginación y construye la escena en su cabeza. Sí, ahora no sé si le pasará a la gente, pero yo cada vez que leo libros de Carlos los leo con tu voz. Nada así a presenciar y empiezo a leer ahí. Lo que le pasa a la gente, Benjamín y Juan, cuando yo lo escuché por primera vez me jacté de lo que me decían. Pero no fue una sola vez, ni dos, ni tres. Hoy día es un denominador común ese comentario que bueno, en Chile, por cierto, la gente no puede deshacerse de esta opinión. Me contaba el Rumpi, a quien yo conozco, me dijo, leí tu libro, me volví loco, me dijo, qué fantástico, todas las cosas que podía decir, pero me dijo, pero yo te escuchaba a ti, me dijo, no pude evitarlo. Y bueno, es muy extraño, yo tampoco lo sé cómo explicar, pero que la gente en forma reiterada dice, te escuché, seguramente porque hay una cadencia, hay un tono, pero hay una cadencia rítmica en mi manera de hablar o de narrar, que cuando uno lo lleva a la escritura probablemente esa cadencia también existe, es un ritmo, ¿no? Y bueno, porque la gente te conoce y sabe que lo hice yo, y le pone mi rostro y le pone mi voz. Y no puede ser más grato finalmente. Si lo hubiese querido hacer ex profeso, de seguro no lo habría logrado. Lo único que hice fue leer yo el audiolibro. Estuve un par de semanas leyéndolo para que gente con algún grado de dificultad visual, por ejemplo, o porque está enferma o porque tiene algún problema físico, le es más fácil, o que viaja mucho, conectarse
e ir escuchando mi propia narración. Y creo que eso también funcionó muy bien, y ahí ya esto que estamos hablando, que tú me escuchaste, podría perfectamente, ya literalmente escucharlo. Pero bueno, mira, son cosas que apuntan a algo que muchas veces alguien quiere conseguirlo y cuesta. Un estilo, una forma, una identificación, una marca, y todas esas cosas se han ido dando sin pretenderlo. Entonces yo solo digo, gracias. ¿Qué más puedo decir? Gracias. No, ahí Carolina dice que eso le da un plus a tus libros, el leerlos con tu voz, es verdad. Y literalmente, porque en los comentarios está Penguin Random House, está Daniel Olave, editor del libro, y que menciona que cuando cuando uno leyó El silencio de los malditos, en su cabeza estaba Carlos Pinto con su voz. Y de pronto, voilà, el audiolibro está disponible, lo pueden descargar, y es una joya. Es un dulce que les recomiendo absolutamente. Y le decía, Carlos, no sé si te decía a ti, Benjamín, o a otra persona que de hecho es que si nos ponemos, digamos, a comparar, porque aquí podemos ver a un Carlos Pinto al que conocimos siempre, en el fondo, al que entró en nuestras casas por más de, no sé cuánto habrá durado Mega Culpa, como 30 años en televisión nacional. No tanto. No. ¿O 20? Un poquito menos, pero suficiente como para quedar en el inconsciente colectivo. Bueno, aquí podemos decir que aquí tenemos un Carlos Pinto clásico y aquí tenemos uno más bien recargado, porque aquí Carlos Pinto ya está digamos que no quiso tocar la misma tecla que en el primer libro, y aquí más que un capítulo de Mea Culpa, aquí tenemos la serie armada. Así que si estás viendo Amazon, aquí, para que lo veas más cerca todavía, ahí. Claro, para que lo veas mira, absolutamente. si nos dan el dinero, Benjamín, hacemos la película. Vamos. Eso todavía está ahí esperando eso para la película. ¿En qué va eso? ¿Está escrita? No sé si algo en guay contar. Está escrita y todo. Yo he tenido que distraerme muchas veces. Eso está a puertas de darle el inicio, pero bueno, sucede en este camino laboral muchas cosas que uno a veces no puede desechar, y empieza a hacer otros proyectos que te van ralentando, pero eso está, y ese plan, podré decirlo, lo he repetido en alguna ocasión, yo me voy a quedar con finalmente con el cine y la escritura. Ese es mi íntimo deseo. Creo que esa dualidad de género me atrae mucho. Poder hacer una película y un libro permanentemente, eso creo que esa es mi postulación, y así va a ser. Así va a ser. Sí, vamos a estar apoyando. No sé si estará mirando Market Chile, Storyboard Media, Andes Films, para que agarren esa peli que se viene buena. Carlos, y mencionabas por el tema de Mea Culpa que si bien entraste en la casa de los chilenos por harto tiempo y quedaste en el inconsciente. A tu juicio, eso ¿tú crees que lo hace? ¿Qué hace que Carlos Pinto, en el fondo, haya formado parte de la cultura pop chilena? Me gustaría responderte eso. Lo único que te puedo responder es que tras esta repetición tan exitosa que ha tenido Mea Culpa durante un largo tramo, donde se han repetido todos los capítulos, todos, y los fanáticos me dan cuenta de ello, anotando los nombres, diciendo que falta uno, que no lo han dado, haciendo comentarios. Estamos viendo imágenes, y debo decirlo, imágenes que hoy día no existen. Nadie podría grabar de la forma como nosotros grabamos en aquella ocasión, digo técnicamente. Hoy día hay cámaras ya de una depuración casi cinematográfica, que han cotidianizado la posibilidad de hacer cine, y por supuesto la televisión. Entonces, que eso haya marcado una tendencia tan importante, que haya alcanzado un puntaje que supera los 12 puntos en algunos casos o en algunas noches, ¿no? Y que se haya formado un club enorme, yo diría multitudinario, que supera los 200.000 inscritos. Nada, uno dice,
No sé, no tengo respuesta, me siento navegando en la cresta de las olas, sin skate, sin, ¿cómo se llama? Una tabla, ¿no? Me siento allí, que alguien me puso y como realizador, lo único que puedo decir que tengo tremendos agradecimientos a eso porque me ha dado la energía para seguir haciendo cosas. De otra manera, voy a seguir siempre haciendo, pero cuando te dicen a ti cosas, te hacen tanto cariño, uno dice, tan equivocado uno estaba. Porque con las imágenes que yo veo el día menos pensado y me da culpa, que muchas veces cuesta verlas, ¿no? No son tan claras porque ha pasado el tiempo. La gente se olvide de eso y se quede con lo medular, con la historia, y se asuste con el día menos pensado y que vea fantasmas que no existen y que con el día y que con mea culpa pueda darle crédito al horrendo de la criminalidad y tomar recaudos. Bueno, eso se llama no, se llama clásico. Cuando uno logra la categoría de clásico, solo me queda decir, no hay nada más moderno que un clásico. Y eso sí que me contenta, ¿no? Carlos, quisiera volver al tema, al libro, pero para hablar de un personaje clave, porque yo creo que la construcción que hace de Facundo Pineda es genial, porque si bien no es el policía cliché que se deja llevar por la pasión del instinto, porque él es un tipo más cuidado, que si bien se deja llevar por el instinto, pero también hay mucho olfato policial. Hay talento policial. Y talento. Claro, es un tipo que comete muchos errores, ¿no? Y los errores los comete porque sabe mucho. Tiene tantas aristas que se vive equivocando, ¿no? O se equivoca. Pero es un ser humano también. Es un ser humano que le pasan cosas. No es un héroe. Es un héroe poco épico, ¿no? Probablemente no tenga épica. No es un tipo que la vida le sonríe permanentemente, que es un tipo de sacrificio, pero por sobre todo tiene talento. ¿Cuántos pintores no son talentosos y nunca han llegado a mostrar sus cuadros en grandes exposiciones? ¿Cuántos policías no son tremendamente talentosos y jamás han ganado una medalla por su trabajo y el más porro del colegio es su jefe? Es así la vida. Y la de él también es así. La de él es una vida de mucho trabajo, pero que le gusta. Y lo único bueno que tiene él es que hace las cosas que le gustan. Y en eso él sabe, pero se equivoca. Pero porque es ser humano, mira. Y eso es lo más importante, porque si uno crea un héroe, siempre están volando, están lejos de uno. No los agarro. Me entretengo. Es solo entretención. Aquí, y a lo mejor te pregunto a ti, Benjamín, y a ti, Juan, ¿qué sensaciones sintieron? Si tuvieras que decir qué sentiste. Y ya ese atrevimiento, preguntarle a alguien, ¿tuviste algún grado de sensación con el libro? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sensación les queda marcado el haber leído el libro? Hay algo ahí que queda como sensación, ¿no? ¿Cuál sería, Juan, para ti y Benjamín, la gran sensación que ustedes tuvieron al leerlo? Hay en momentos clave del libro donde obviamente está la intervención en esta clínica abortiva donde... No me hagas un spoiler, ¿eh? Trata de no hacer un spoiler, trata de no contar el final, pero te estoy escuchando, disculpa que te interrumpa. Pero de hecho, pero de hecho está en el comienzo del libro que leímos antes de que se cortara, como uno que siente el olor a la muerte. Es como, o la tensión misma. Porque uno hace que esté como un testigo silente de lo que está ocurriendo sin hacer absolutamente nada. Y también queda tremendamente marcado el castigo social de las mujeres quienes se ven obligadas a practicarse estos procedimientos. Porque por una cosa, aquí nuevamente, no vamos a juzgar a nadie,
necesidad, hayas querido o no, pero en el fondo es entender que es la decisión de cada una de las mujeres de hacerlo en el fondo. Y es como, ok. Y viene, no sé, por los legisladores básicamente Biblia en mano diciendo, no, esto no, porque bla, bla, la palabra de Dios, bla, bla, bla. Y las deja en manos de carniceros que básicamente van a hacer con ellas lo que quieran y se van a enriquecer a costa del sufrimiento de cada una de ellas. Claro. Y tú, Benjamín, ¿qué piensas? ¿Qué sensación te dejó a ti? Yo sentí como mucha tensión durante el libro y siento que también me pasó en algún punto que también sentí culpa. Por esto mismo que mencionaba Juan Humberto, esta parte como masculina de no tener que verse enfrentado a esas situaciones y ponerme a pensar quizás, no sé, de repente uno lee cosas en redes sociales donde hay hombres criticando a las mujeres por el actuar que hacen, independiente de las razones que las llevan a hacerlo, como que en alguna parte del libro sentí como culpa, como solamente por estar desde el lado masculino y como tensión, mucha tensión y ganas de seguir, esa tensión también eran como ganas de seguir leyendo, que es lo que pasa cuando, como este libro es muy, es como muy cinematográfico, muy de serie, me pasaba que también yo lo leí muy rápido porque era como cuando te mandan una maratón en Netflix, era lo mismo, era como seguir para ver lo que va pasando. Entonces esa tensión que pasa dentro del libro, con los personajes y con todas las circunstancias que van ocurriendo, me pasaba también que lo mismo que me pasa cuando veo una serie, que era como la necesidad, a pesar de esa tensión, de seguir leyendo el libro para saber qué es lo que iba a suceder. Eso me pasó a mí. Claro, y eso obviamente explica el por qué tú viste que aquí había una teleserie escrita, una serie escrita, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y a ti qué sensación te dejó, Carlos, con el libro ya escrito, con ya el libro en librería física, digital? ¿Te llena el corazón, en el fondo? Mira, yo debo confesar, yo sé que aquí voy a desmistificar mi imagen, pero en honor a tu pregunta y ser honesto, debo decir que cuando yo hacía mea culpa me trataba a la gente que yo era muy valiente. Y yo sé que soy cobarde. Y se llegó a decir que yo era demasiado inteligente, y yo te puedo asegurar que no es así, para hablar con franqueza. Y en cuanto a la sensación que me preguntas tú del libro, debo decir que sentí muchas sensaciones importantes que incluso escribiendo me emocioné muchas veces porque veía toda esta atmósfera en la que está inserta la historia. Hubo personajes que me encantaron y tan absurdo es que de pronto uno hasta se enamora de un personaje de esto, ¿no? Siento identificado, me gustaría que fuera de carne y hueso esa persona que está allí, ¿no? No sé si es natural, pero además tú me hiciste una pregunta: ¿qué siento cuando el libro está ahí en tus manos? Yo nunca he perdido una sensación de niñez en mi adultez. Nunca me he querido, no es que no me haya querido despegar de mi niñez, no digo que soy infantil, digo que soy niño, ¿no? Soy muy niño. Siempre me gusta sentir la gráfica de estar sentado con los pies colgando, mirando hacia arriba, que significa no ser dueño de la verdad y estar siempre dispuesto a aprender de la vida. Y esa sensación de niñez, bueno, al principio cuando yo recibí en mis manos el libro El silencio de los malditos, que me lo entregó Lorena Palaichino, me acuerdo sorpresivamente que es una comunicadora de la Random House, la editorial, me lo entrega como, mira, aquí te tengo esto, y esto era, el papel era, el envoltorio lo saqué y era mi libro, que estaba publicado. Y me quedé callado, por suerte habían otras personas que estaban conversando y no me exigieron que yo dijera algo, porque seguramente no lo habría podido decir. Sentí como un hijo más, ¿no? Que en cierto modo lo es, figurativamente. Pero lo sentí así, dije, ¿cómo esto se convirtió en esto? Y fue fantástico. Me lo llevé y lo guardé y lo tengo guardado ese libro, ¿no? Y pensé que en este segundo, ya más curtido, no iba a sentir esa emoción.
y también la sentí. Es otro hijo más, este un poquito más gordo, salió más robusto, ¿no? Eh, pero, pero me gusta igual. Creo que esa debilidad que tengo yo me es válida, la logro entender. Creo que me convierte en una persona que está lejos de sentirse dueña de la verdad y siempre estoy construyendo. Acepto eso. Sé que puede ser mirado como más débil a los que dicen, usted tiene esta capacidad, es tan valiente. No, no sé si soy tan valiente, pero sí estoy preparado para lo que puede encontrar a la vuelta de la esquina. Ese axioma que siempre brego yo, que subrayo, de estar preparado para lo inesperado. Yo no sé cómo viene la mano, pero habrá que ponerle el hombro. Eso tiene para mí la vida. Ojalá uno la tuviera entre manos, nunca la tiene entre manos. La vida si tiene alguna certeza es precisamente su incertidumbre. Y eso a mí me vuelve loco, porque solo hay que vivirla con tu propia honestidad, haciendo lo que tú crees que es correcto. Probablemente lo que es correcto con un traficante es vender droga y ganar plata, él verá, pero cada uno tiene un modo de corrección, digo yo, de corrección de lo que es correcto. Entonces, a mí, que en el fondo es la consecuencia. Y entonces esa mirada que tengo de mí mismo es muy infantil, ¿no? O sea, muy niño, no infantil, pero me permite ver la vida con bastante más dignidad, ¿no? Y que me permite a mí entrar ponte tú, a la cárcel, por ejemplo, un lugar que es bien inhóspito para muchos, porque lo es bastante indigno para los que viven ahí, y yo mirarlo con algún grado de dignidad humana también, sí. Eh, Así lo hago, no siento que tengo todo ganado, al contrario, siento que tengo tanto por ganar en la vida que me da esa energía. Y los libros lo he visto, para responderte ya literalmente, lo he visto como una cantidad de hojas que llegan a mí, pero que tienen otro concepto, el concepto de la creación, que seguramente le pasa a un pintor, yo también a veces pinto, que cuando después termina un cuadro y lo tienes ahí y ya no hay nada más que hacer, pues que huele, ¿no? Que huele. Ahí hay parte tuya. Esa es mi mirada, estimado amigo. Carlos, bueno, hablando de hito, a propósito de un comentario que hicieron ahí en el chat, lograste algo inédito que no se hace mucho, es que alguien dijera que por tu libro ama mucho a los policías. Alguien comentó ahí que amó a los personajes de los policías que estaban acá. Y yendo a los hitos, me gustaría irnos un poco más para atrás y hablar de qué significó para ti es el hito de El silencio de los malditos, de dar el salto internacional. ¿Qué significó eso para ti? Oh, mira, yo nunca había respetado a los escritores propiamente tal, más que ahora que he escrito. Sé que escribir es lo que más se acerca al axioma de que el arte tiene un 90% o un 1% de talento y un 99% de transpiración. Creo que ese axioma se aplica exactamente hacia la literatura, porque la literatura es una disciplina que te obliga a escribir tantas horas al día y producir tantas páginas al día, que nunca son tantas páginas. ¿Ah? Más de algún gran filósofo decía, basta escribir una al día, estarás muy contento cuando escribes. Y aunque parezca increíble, escribir una página al día es un gran mérito, ¿no? Una página que obviamente va a quedar impresa, digo yo. Entonces, poder volar al extranjero es algo ya que a uno lo pone en un escenario donde los resultados, porque nadie te conoce afuera, la orfandad que es como mandar un hijo a estudiar al exterior. No lo va a poder llevar de la mano, llevarlo en el avión y dejarlo en el lugar. Tú lo mandas nomás. Ahí verás cómo se comporta. El libro tendrá que
volar si es que vuela con sus propias alas. Yo no puedo decir mucho. Sin embargo, me encantaría. Va a ser publicado en la Argentina, en España y en México, 3 grandes países hispanos de mucha literatura, de grandes creadores, y que uno desde este humilde país pueda cooperar en algo, es fantástico eso. Y si vuela al nivel que uno puede pensar, porque todo puede pasar, sería un vuelo tremendamente interesante de toda perspectiva, por todo lo que significa que uno traspase eras, traspase culturas, traspase idiomas, ¿no? Y vuelvo a esta mirada de niño que uno tiene, yo digo, uy, qué lindo, diría, ¿no? Qué lindo es poder hacer eso. Luego digo, cállate, sé hombre y di, espera que pase. Espera que pase. Pero es muy halagador que la editorial me haya considerado para ser uno de los escritores exportables, que es una categoría no menor, ¿no? Y considerar primero escritor. Yo siempre he dicho que en el primer libro fui en este soy escri, y en el tercero seré escritor, ojalá, ¿no? Y hablando, y hablando de eso, Carlos, echando a volar la imaginación, y hablando del futuro en el fondo. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay más allá de El Jardín de los Inocentes? ¿Un tercer libro? Un revival de Mea Culpa? Porque en los comentarios están pidiendo mucho que vuelva Mea Culpa, que vuelva Mea Culpa. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué se proyecta, Carlos Pinto, de aquí en adelante? Mira, a ver, son 2 preguntas y algo más que 2 preguntas en lo que me estás contando. Una, yo considero que el eco de la gente, yo lo he escuchado. Decir que lo he escuchado significa que en una mesa de 2 patas yo he construido una pata. Lo demás corresponde a quienes hacen la televisión, y si esa pata se da, yo ya levanté la mano. Y solo la levanté porque no la había levantado. Y olvidemos que yo dejé el programa, un día dije suficiente, voy a dejarlo hasta aquí, y no lo hice más. Por lo tanto, lo que ha logrado la gente en mí, esta enorme cantidad de televidentes que se han reunido y han pasado la pandemia un poquito más alegre a través de la visión de programas que hemos hecho nosotros, me alegra sobremanera. Y me da la posibilidad de decirles a ellos hoy día fehacientemente, yo levanto la mano. Y el levantar la mano significa que estoy dispuesto a todo para cumplir con un propósito que sabiendo que el programa hoy día va a tener un eco distinto si se hiciera. Eso debo decirlo. Lo que acontezca con eso será menester de la segunda pata. Dejémoslo hasta ahí. Lo que podemos ver, lo segundo respecto a qué pienso en el futuro, yo no está ese tiempo en mis planes porque para mí el futuro no existe. No existen ni las metas. Yo no tengo metas. Yo con suerte tengo propósitos. Para mí las metas son súper frustradoras y por lo tanto lo único que hacen es carcomer la mente y decir otra cosa que me propuse y no la logré. Entonces no me hago la cabeza con eso, sino que tengo propósitos que si los cumplo bien y si no, bien también. Y así he avanzado, ¿no? Yo estoy más preocupado del presente. Creo que el presente me permite que cuando el futuro mañana exista, va a estar asentado en lo que logré hoy día. Pero el futuro no es parte de un tiempo del cual yo pueda modelar. Es absolutamente incertidumbre total y básicamente porque no existe. Literalmente no existe. Ojalá supiera. Si hoy hago bien las cosas, si hoy amo a una mujer, lo más probable es que mañana la siga amando. Pasado mañana no lo sé. Es muy lejos todavía, ¿no? Entonces me interesa que esto es como cuando uno hace una fogata, la enciende bien, ahora me calienta las manos. En 6 horas más probablemente no tanto. Pero si le echo leña, mañana también me la va a calentar. Pero la leña se tiene que echar ahora, no mañana.
Entonces uno tiene que ir construyendo ese momento en este instante. La vida es eso. Lo único que tenemos entre manos es este momento. Yo no estoy pendiente de otras cosas mientras hablo con ustedes, ni mientras me dirijo al auditorio en que hoy día nos acompaña. Estoy pendiente de esto, es el presente. Y lo trato de vivir con un cierto grado de plenitud, ¿no? El pasado tampoco puedo hacer mucho, si bien existió, es inamovible. Y el futuro está allí, no sé dónde está, para mí no existe. Y este rato que tengo es el construir. Y eso es muy importante para un creador. Es lo que tengo, es lo que vamos a hacer. Y lo que tengo, estoy construyendo un tercer libro. ¿Cuál será el resultado de ese? Será cuando el día acontezca y ese presente me lleve creativamente, probablemente van a pasar cosas. Pero Bueno, no puedo saber ese destino. para quienes están viendo esto, el Carlos Pinto verso se extiende, obviamente, hay que tener paciencia, pero mientras tanto, obviamente le podemos recomendar El silencio de los malditos, que es el primer libro de Carlos Pinto, y el que nos juntó en esta reunión virtual, El jardín de los inocentes, editado por Suma de Letras. Mi estimado Carlos, primero agradecerle su tiempo. Como conversamos algunas semanas por teléfono, hay una cosa que obviamente tiene el encanto del primer libro, pero este segundo libro tiene ese mismo encanto, pero un plus más, que lo hace obviamente más interesante para hacer un thriller policial, un thriller también muy actual para los tiempos de hoy, sobre todo, y que obviamente ha servido para acompañar a la gente en esta cuarentena larga que ha sido por el tema de la pandemia. Y nuevamente muy agradecido este tiempo que nos ha dado a los traficantes de cultura, Carlos Pinto. Mira, sí, todo comienza con querrás venir a conversar con nosotros y para mí es al revés. Yo le agradezco a usted que me consigne como posible conversador de mi propio trabajo en este caso, pero generalmente yo trato de hablar del trabajo en la medida que tiene importancia, que se universaliza, que lo que está escrito o lo que está hecho le sirva a otras personas para modificar o redundar sobre sus propias vidas. Y tal como alguien dijo por ahí, amo más a los policías, hay personas que me han dicho, la verdad que después de leer este libro me ha cambiado mi manera de pensar. Y yo no quiero ahondar cuál es el cambio que tiene, pero ya eso es decir demasiado. Cuando uno, a través del conocimiento ajeno, puede concluir en una situación de cambio, es demasiado eso. Eso es lo más significativo que le puede suceder a alguien, entender que tiene la posibilidad de cambiar sin problemas. La vida está hecha para mí de ese modo, de tal manera que si la traspaso y alguien dice, el libro me produjo cosas, el libro me estableció otra mirada, me interesó más la vida que antes, no quiero exponerme. En fin, mira, son centenares los comentarios que hablan de me llegó, me entretuve, ciertamente, me cautivó, quiere decir, pero también reflexionó. La gente concluye en algo y dice, alguien me dijo, yo antes no estaba de acuerdo con el aborto. No es que ahora lo esté, me dice, pero el día me hubiese quedado callada respecto a lo primero. Y eso es un avance tremendo, reconocer que algo te hizo ver lo mismo, pero desde otro lado. Y con eso, suficiente, ¿no? Y tantas mujeres, voy a decir también, decir que se emocionaron en ciertos pasajes del libro. Es más fácil emocionarse con imágenes, pero cuando uno se emociona con libros, quiere decir que la forma como fue narrado al oído, ¿no? Que a mí me gustaría sentir que uno le cuente esta historia al oído, y logra esa sensación, o sensaciones, o emociones,
es un trabajo. Nosotros hemos leído tantos libros que nos interesan, pero son parcos muchas veces, son fríos, son herméticos, grandes libros. Estos son más cariñosos con la gente, te involucran, te llevan, y eso me está gustando, ¿no? Saludos de la Argentina, acabo de leer. Hay mucha gente que en la Argentina ha conocido el trabajo del Día Menos Pensado, por ejemplo, y ahora a través de YouTube, los de Mea Culpa, y les mando un gran saludo, de verdad. Aprovechamos esta instancia. Hay mucha gente, como decías tú, Juan, que se incorporó a nuestra conversación, y yo le agradezco demasiado. Sé que hemos llegado al fin de esta conversación, y para hacer rima, llegamos al fin, Benjamín. Juan, un honor de estar contigo, que sé que eres amante de la lectura y nos permite a nosotros, que somos hacedores, subrayar nuestro trabajo y recomendárselo. Me comprometo que si nos juntamos en otra oportunidad y la mayoría de las personas ya han tenido acceso al libro, podemos hacer una charla mucho más importante todavía, referida exactamente a los que ya dejamos que ellos pregunten, ¿no? Y podemos, Claro. ¿por qué no?, entrar en esa materia. Para eso, si tú reúnes gente que sí ya tiene el libro en sus manos, para mí sería fantástico. Nos podemos reunir donde sea, por ahora por Zoom, y si no, nos juntamos en un teatro y hablamos sobre esto. ¿Qué te parece? Mientras el virus nos deje. Carlos Pinto, autor del Jardín de los Inocentes, editado por Suma de Letras, en conversación con los traficantes de cultura. Carlos Pinto, qué gusto. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Juan. Encantado de estar contigo, Benjamín. Nos encontraremos pronto, ojalá en el mundo audiovisual, para ver si concretamos algo, este sueño que estábamos hablando hoy día. Y a todos, Esperemos, sí, te voy a escribir. Y a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos, un abrazo grande. Será hasta otra oportunidad. Que estén bien, muchachos. Chao. A quienes nos están viendo, gracias. Adiós.